Ahora bien, colócate en la posición de los líderes de la iglesia primitiva en los siglos III y IV después de Cristo. Estás intentando establecer una ortodoxia, una versión única y autorizada de la fe cristiana, en medio de docenas de interpretaciones competidoras. Grupos como los gnósticos afirmaban poseer conocimiento secreto, revelaciones especiales que los colocaban por encima de los creyentes comunes. Y aquí tienes un texto antiguo, atribuido a una figura venerada del Antiguo Testamento, que parece validar exactamente esta idea de escrituras secretas y conocimiento oculto. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Permitirías que este texto continuara circulando, alimentando las interpretaciones que estabas tratando desesperadamente de suprimir? La respuesta, como pronto descubrirías, no fue simple ni unánime. Diferentes comunidades cristianas en diferentes regiones tomaron decisiones muy distintas sobre qué hacer con los libros de Esdras. Pero la pregunta más profunda permanecía sin respuesta. ¿Qué profecías específicas contenía este texto que resultaron tan problemáticas para el Vaticano siglos después? La respuesta a esta pregunta requiere que viajemos más profundamente hacia los primeros siglos del cristianismo, cuando estos textos aún circulaban libremente y las decisiones sobre qué era sagrado y qué era herético todavía estaban siendo forjadas en debates acalorados y, a veces, violentos. Requiere que examinemos no solo lo que el texto decía, sino lo que diferentes personas creían que significaba, y por qué esos significados se volvieron tan peligrosos para el orden establecido de la Iglesia. De la historia del cuarto libro de Esdras es, en muchos sentidos, la historia de cómo se decide qué verdades son aceptables y cuáles deben ser enterradas en el olvido. Pero antes de llegar a esa decisión final de exclusión, antes de entender por qué este texto fue eventualmente relegado al estatus de apócrifo por la mayoría de las tradiciones cristianas, necesitamos sumergirnos en el contenido específico de estas profecías, en las visiones que Esdras describió con tanto detalle que generaciones de lectores encontraron en ellas tanto esperanza como terror. Los primeros cristianos que leían el cuarto libro de Esdras no lo hacían como curiosidad histórica. Lo leían buscando respuestas urgentes a preguntas que los atormentaban. ¿Cuándo vendría el fin? ¿Cómo sabrían que estaban viviendo en los últimos días? ¿Qué señales deberían buscar? Y más inquietante aún, ¿estaba Dios siendo justo al permitir que los justos sufrieran mientras los impíos prosperaban? Esta última pregunta, la cuestión de la teodicea, permea todo el texto de Esdras y ofrece respuestas que no siempre coincidían con la teología que la Iglesia institucional estaba tratando de establecer. En las largas noches de los primeros siglos cristianos, cuando las persecuciones romanas hacían que profesar la fe pudiera significar la muerte, estos textos circulaban de mano en mano, copiados en secreto, leídos a la luz de velas en reuniones clandestinas. Para aquellos primeros creyentes, las visiones de Esdras no eran abstracciones teológicas, sino mapas para navegar su realidad presente, llena de dolor y esperanza entrelazados. Pero ¿qué sucedería cuando el cristianismo dejara de ser una fe perseguida y se convirtiera en la religión oficial del imperio? ¿Qué pasaría con estos textos cuando la Iglesia ya no necesitara el consuelo del apocalipsis inminente, sino la estabilidad de una doctrina establecida? Las respuestas a estas preguntas yacen en los concilios, en las decisiones de hombres con poder que determinaron qué voces del pasado serían escuchadas y cuáles serían silenciadas, qué profecías serían preservadas y cuáles serían olvidadas intencionalmente. La transición del cristianismo de secta perseguida a religión de Estado bajo Constantino en el siglo IV marcó un cambio fundamental no solo en el poder político de la Iglesia, sino en su relación con textos como el cuarto libro de Esdras. Imagínate siendo un obispo en el año 350 después de Cristo. Ya no estás escondiendo tu fe. Ahora tienes la responsabilidad de definirla oficialmente para millones de personas a lo largo de un vasto imperio. Los debates sobre qué textos debían considerarse inspirados por Dios y cuáles eran meramente humanos ya no eran discusiones académicas, sino decisiones con consecuencias políticas y sociales masivas.
El cuarto libro de Esdras presentaba problemas específicos que iban más allá de su mención de escrituras secretas. En sus visiones, Esdras cuestiona directamente la justicia de Dios de maneras que los líderes de la iglesia encontraban problemáticas. En la primera visión, Esdras se lamenta preguntando por qué Israel, el pueblo elegido de Dios, sufre bajo la dominación de naciones paganas como Babilonia y Roma. El ángel Uriel, que aparece para responderle, no ofrece consuelo fácil, sino respuestas enigmáticas sobre los misterios insondables de los caminos de Dios. Este tipo de cuestionamiento directo, esta voluntad de expresar dudas y frustraciones con el plan divino, no encajaba bien con una iglesia que estaba construyendo una estructura jerárquica basada en la autoridad incuestionable. Si Esdras, una figura tan venerada, podía cuestionar a Dios tan abiertamente, ¿qué impedía que los creyentes comunes hicieran lo mismo con las enseñanzas de los obispos? Pero había algo más en el cuarto libro de Esdras que resultaba particularmente problemático: sus profecías sobre los imperios terrenales. En la quinta visión, Esdras describe un águila con 12 alas y 3 cabezas emergiendo del mar. Los intérpretes antiguos entendían universalmente que esta águila representaba el imperio romano. Las profecías detallaban el surgimiento y caída de diversos gobernantes romanos, prediciendo finalmente la destrucción completa del imperio. Ahora colócate nuevamente en la posición de ese obispo del siglo IV. El cristianismo acababa de convertirse en la religión favorecida del mismo imperio que este texto profetizaba que sería destruido. ¿Cómo promover un texto que predecía el colapso del orden político que ahora protegía y promovía tu fe? La incomodidad era evidente y tangible. Durante los siglos IV y V, a medida que diversos concilios de la Iglesia debatían qué libros debían incluirse en el canon bíblico oficial, el cuarto libro de Esdras se encontró en una posición cada vez más precaria. Algunos padres de la Iglesia, como Ambrosio de Milán, lo citaban con respeto y lo consideraban edificante. Otros eran más cautelosos o abiertamente hostiles. La postura oficial de la Iglesia se fue cristalizando gradualmente hacia la exclusión. El Concilio de Trento en el siglo XVI, convocado por la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma Protestante, finalmente formalizó lo que ya había sido práctica durante siglos. El cuarto libro de Esdras no sería parte del canon bíblico oficial. Curiosamente, mientras tanto, el libro había disfrutado de cierta aceptación en la Iglesia Ortodoxa Oriental, donde a veces se incluía en apéndices de la Biblia, aunque no con el mismo estatus que los libros canónicos. Pero la historia del texto no terminó ahí. Durante la Edad Media, fragmentos del cuarto libro de Esdras continuaron circulando, a menudo incorporados en otras obras o citados en textos teológicos. Los monjes copistas, esos pacientes preservadores del conocimiento en sus scriptoria silenciosos, ocasionalmente incluían el texto completo o parcial en sus manuscritos, asegurando que, aunque oficialmente rechazado, nunca se perdiera completamente. Lo que es particularmente fascinante desde una perspectiva histórica es cómo diferentes secciones del texto de Esdras fueron tratadas de manera distinta. Los capítulos 1, 2 y 15-16 del cuarto libro de Esdras, que contienen material menos apocalíptico y más edificante, fueron a veces preservados separadamente y recibieron sus propios nombres: 5 Esdras y 6 Esdras. Estas secciones, especialmente 5 Esdras con su énfasis en la transición del favor de Dios de Israel a la Iglesia, encontraron mayor aceptación en ciertos círculos cristianos. Esta fragmentación del texto revela una estrategia más sutil que la supresión total. En lugar de simplemente destruir o prohibir completamente el cuarto libro de Esdras, las autoridades eclesiásticas permitieron que las partes consideradas útiles o inofensivas continuaran circulando, mientras que el núcleo apocalíptico del texto, los capítulos 3-14 con sus 7 visiones, fue gradualmente marginado. En los archivos del Vaticano, que contienen una de las colecciones de manuscritos antiguos más extensas del mundo, existen copias del cuarto libro de Esdras en varios idiomas: latín, siríaco, etíope, árabe, armenio. Estos manuscritos, cuidadosamente catalogados y preservados, son testimonio de la complejidad de la relación de la Iglesia con este texto. No fue simplemente borrado,
en el sentido de destruido físicamente, sino más bien relegado a un estatus de curiosidad histórica, accesible para eruditos, pero no promovido para la lectura devocional común. Esta distinción es crucial para entender la verdadera naturaleza de cómo el Vaticano y la Iglesia Católica en general han manejado textos controvertidos a lo largo de la historia. La supresión rara vez ha sido absoluta. Más bien, ha sido una cuestión de control de acceso, de determinar quién puede leer qué y bajo qué circunstancias. El conocimiento peligroso no se destruye necesariamente. Se encierra bajo llave. Se reserva para aquellos considerados suficientemente educados o confiables para manejarlo sin caer en herejía. Pero esta estrategia de control selectivo planteaba sus propias preguntas. Si el texto era verdaderamente peligroso o herético, ¿por qué preservarlo en absoluto? Y si contenía alguna verdad o valor, ¿quién tenía el derecho de decidir que solo ciertos individuos privilegiados podían acceder a él? Estas preguntas resonarían con mayor fuerza siglos después, durante la Reforma y la Ilustración, cuando el monopolio de la Iglesia sobre el conocimiento religioso fue desafiado fundamental y permanentemente. A medida que nos adentramos en los siglos posteriores a las decisiones conciliares que excluyeron el cuarto libro de Esdras del canon, la historia del texto adquiere nuevas dimensiones inesperadas. Durante el año 900 Renacimiento, cuando eruditos europeos comenzaron a redescubrir textos clásicos y a cuestionar las autoridades establecidas, el interés en escritos apócrifos como el de Esdras experimentó un resurgimiento notable. Figuras como Erasmo de Róterdam, el gran humanista del siglo XVI, estudiaron el texto con interés académico, aunque sin promoverlo como escritura inspirada. La invención de la imprenta por Gutenberg había cambiado fundamentalmente el juego del control del conocimiento. Textos que previamente solo existían en manuscritos cuidadosamente custodiados, ahora podían reproducirse y distribuirse ampliamente. En 1516, las primeras ediciones impresas del cuarto libro de Esdras comenzaron a aparecer como apéndices en algunas Biblias latinas. Pero aquí entra un detalle fascinante que a menudo se pasa por alto. La Biblia del rey Jacobo, esa traducción monumental al inglés completada en 1611 que moldearía el cristianismo de habla inglesa durante siglos, originalmente incluía el cuarto libro de Esdras en su sección de libros apócrifos. Sí, leíste correctamente. Durante generaciones, los cristianos protestantes de habla inglesa tenían acceso a este texto prohibido directamente en sus Biblias familiares. La inclusión no significaba aprobación doctrinal, por supuesto. Los libros apócrifos se incluían con la advertencia explícita de que eran útiles para edificación e instrucción histórica, pero no para establecer doctrina. Sin embargo, su presencia física en el libro más importante de millones de hogares sugiere que la narrativa de supresión total es demasiado simplista. Lo que realmente cambió en el siglo XIX fue particularmente revelador. Las sociedades bíblicas protestantes, bajo presión de grupos puritanos que veían incluso la inclusión de apócrifos como una contaminación del texto sagrado, comenzaron a imprimir Biblias sin estos libros. Para 1826, la Sociedad Bíblica Británica y extranjera decidió que todas las Biblias que producía excluirían completamente los apócrifos. Esta decisión, motivada más por consideraciones teológicas protestantes que por directivas católicas, resultó en que generaciones de lectores modernos de habla inglesa crecieran completamente ignorantes de la existencia del cuarto libro de Esdras. Irónicamente, mientras los protestantes estaban eliminando estos textos de sus Biblias, los eruditos católicos del Vaticano continuaban estudiándolos meticulosamente. En los archivos secretos del Vaticano, ahora renombrados como Archivos Apostólicos Vaticanos, para disipar la atmósfera de conspiración que el término secretos generaba, los manuscritos de Esdras eran preservados y catalogados junto con innumerables otros documentos históricos. La verdadera pregunta, entonces, no es si el Vaticano borró la profecía de Esdras en el sentido de destruirla, sino por qué eligió no promoverla. ¿Por qué decidió que este texto antiguo y venerado no debía tener el mismo estatus que, digamos, el libro de Daniel, que contiene contenido apocalíptico igualmente dramático y predicciones sobre el fin de los tiempos?
La respuesta probablemente reside en un complejo entrelazamiento de factores teológicos, políticos y prácticos. Teológicamente, el cuarto libro de Esdras plantea preguntas incómodas sobre la justicia divina y presenta una visión del destino humano que no siempre se alinea perfectamente con la doctrina desarrollada posteriormente por la Iglesia. Políticamente, sus profecías sobre la caída de imperios resultaban difíciles de reconciliar con una Iglesia que a menudo necesitaba trabajar estrechamente con poderes seculares. Prácticamente, la multiplicidad de textos atribuidos a Esdras creaba confusión sobre qué era auténtico y qué era posterior. Sin embargo, el legado del cuarto libro de Esdras persistió de maneras sutiles e inesperadas. Temas e imágenes del texto se filtraron en la literatura apocalíptica cristiana posterior, en himnos, en arte. La imagen del águila romana, las descripciones de los últimos días, las discusiones sobre el libre albedrío versus la predestinación. Todos estos elementos reaparecieron en contextos donde pocos reconocían su origen en el texto prohibido de Esdras. En el siglo XX, con el advenimiento de la crítica bíblica moderna y el estudio académico de textos antiguos independiente de la autoridad eclesiástica, el cuarto libro de Esdras finalmente pudo ser examinado por sus propios méritos, como un documento histórico fascinante del pensamiento apocalíptico judío del período del Segundo Templo. Eruditos de todas las tradiciones religiosas y de ninguna comenzaron a estudiarlo, no como escritura sagrada, ni como herejía peligrosa, sino como una ventana a la mentalidad de los judíos, viviendo bajo ocupación romana, luchando con preguntas eternas sobre el sufrimiento, la justicia y el significado de la historia. Esta perspectiva académica reveló algo irónico. Muchas de las ideas que hicieron que el texto fuera controversial, la lucha con la teodicea, el cuestionamiento de los caminos de Dios, la búsqueda de significado en medio del sufrimiento, son precisamente las que lo hacen profundamente humano y resonante para lectores modernos. Las mismas características que lo hicieron peligroso para una institución que buscaba certeza doctrinal, lo hacen valioso para individuos que buscan honestidad espiritual. Hoy, cualquiera con acceso a Internet puede leer el cuarto libro de Esdras completo en múltiples traducciones. El texto que alguna vez requería acceso a archivos especializados o bibliotecas antiguas, ahora está a solo unos clics de distancia. Esta democratización del conocimiento ha transformado completamente la pregunta de la supresión. Ya no se trata de si puedes acceder al texto, sino de si sabes que existe y de si tienes las herramientas intelectuales e históricas para entenderlo en su contexto apropiado. La historia del cuarto libro de Esdras es, en última instancia, la historia de cómo las comunidades religiosas deciden qué voces del pasado amplificar y cuáles atenuar. Es un recordatorio de que el canon bíblico, ese conjunto de libros que consideramos sagrados, no cayó del cielo completamente formado, sino que fue el resultado de siglos de debate, política, sincera búsqueda teológica y, sí, a veces, supresión deliberada. Comprender esta historia no disminuye necesariamente la fe religiosa, pero sí la complica de maneras que pueden, paradójicamente, profundizarla al hacerla más consciente de su propia historia humana.